Hola, queridos estudiantes y estudiosos del derecho. Hoy nos toca ver en este periplo Derecho Civil 2, Derechos Reales, el tema 2, el objeto de los derechos, los bienes. No empezaremos sin antes hacer un breve raconto de lo que vimos el día de ayer. Definitivamente estuvimos viendo el patrimonio y vimos el patrimonio en las teorías patrimonio-personalidad clásica francesa romanista y la teoría patrimonio-afectación de clara orientación romana. Vimos que el patrimonio en ambas circunstancias o especialmente en la teoría patrimonio-personalidad, se orienta a la garantía general. Es decir, la garantía general del crédito del deudor es su patrimonio. No sé si vimos que el patrimonio también se convierte no solo para garantizar, sino para precautelar bienes. Se pueden inscribir hipotecas, esto está en el artículo 1444 del Código Civil Boliviano. Se puede accionar definitivamente contra el patrimonio del deudor negligente mediante la acción oblicua, que está en el 1445. La acción pauliana también se puede invocar, por decirlo así, mediante el 1446, y creo que nos quedaba de ver, o no lo hemos visto, y por eso lo aclaro, que la separación de patrimonios, que lo hemos mencionado, es básicamente posible en la teoría de patrimonio-personalidad regida por el artículo 1055 del Código Civil en adelante. Y finalmente la ejecución de los bienes del deudor, que se hace efectivo por el embargo de los bienes mediante una decisión judicial, que esto ya se encuentra en la estructura de la ley procesal. Pero hoy empezamos el tema 2, objeto de los derechos, los bienes. Primero, delimitación del objeto de los derechos. Es sabido que toda relación jurídica, además de los sujetos, debe haber un objeto. Esto quiere decir que en una relación jurídica el sujeto busca el objeto. Hay una relación intrínseca entre el sujeto y el objeto. Por eso muchos se preguntan, ¿qué entidades serán objeto de las relaciones jurídicas? Bajo la óptica de la teoría patrimonio-personalidad, afectación, puede haber objetos sin sujeto. En la teoría patrimonio-personalidad eso no era posible. La teoría patrimonio-afectación puede admitir que elementos valorables en dinero, con valor de uso y valor de cambio, no tengan un titular. El ejemplo claro es la herencia adyacente, abandono de títulos al portador. Eso puede ser tranquilamente factible. También se puede notar que el objeto no siempre puede estar presente en la relación persona. ¿Por qué? Porque puede ser que ese objeto sea futuro. Por eso también el derecho civil admite la venta de cosas futuras, la donación de cosas futuras, la permuta de cosas futuras. Entonces, ¿dónde está el objeto de la relación jurídica? El artículo 285 del Código Civil austríaco dice que todo aquello que es distinto de la persona y que sirve al uso del hombre es llamado cosa en sentido jurídico. Técnicamente, las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles y inmuebles, bajo esta estructura de pensamiento del Código Civil de Austria. Esto muestra que el único ente que no puede ser sujeto es el hombre. Lo demás puede ser objeto de una relación jurídica. ¿Y cómo
¿Cómo se llega a ese objeto? Normalmente bajo un proceso de deducción de lo general a lo particular. En ese análisis se llega a los bienes. Pero estos bienes no son más que una parte de los objetos de los derechos de las relaciones jurídicas. Muchas veces el objeto de la relación jurídica se confunde con el contenido. ¿Cuándo pasa esto? Cuando ese conjunto de actividades que se despliegan dentro del objeto en una relación jurídica tienen un contenido. Estas actividades normalmente se traducen en prestaciones. Normalmente el objeto coincide con el contenido, pero el contenido puede ser una cosa y el contenido en derecho puede ser otra. A ver, ¿cómo lo ejemplificamos para que esto resulte siendo más claro? Un bien que puede pertenecer a A es propietario, en ejercicio de su derecho puede entregarlo a B, que puede ser un usufructuario. Este usufructuario a su vez usa y goza de las cosas. El objeto es el mismo, el contenido es diferente. Este mismo usufructuario B, en ejercicio de ese derecho, puede arrendarlo a un tercero llamado C. Este es un detentador precario. De manera tal que el propietario A, en ejercicio de su derecho, puede disponer de la cosa, pero no puede alterar el contenido del usufructuario. Por tanto, el usufructuario puede usar de la cosa y gozar de ella, alquilándola. En esta relación, el arrendatario tiene relaciones de orden personal con su arrendador. Entonces, ¿cómo se ubica el objeto de la relación jurídica? El objeto es definido de manera precisa por Domenico Barbero en su obra Sistema de Derecho Privado. ¿Qué dice él? Objeto no es más que toda entidad material o inmaterial que es centro de interés y sobre el cual recae tutela jurídica. Repito, la excelente definición de Barbero. Objeto no es más que toda entidad material o inmaterial que es centro de interés y sobre el cual recae tutela jurídica. ¿Cómo explicamos esto? El objeto en las relaciones jurídicas no es único, no es uniforme, sino que por el contrario es variado, cambiante, heterogéneo. Dentro de ese concepto, como no se puede hacer un análisis deductivo para encontrar a la categoría de bienes y no sirve para explicar además qué elementos pueden ser objetos de las relaciones jurídicas, tenemos que agruparlos según algunas características, algunas peculiaridades. ¿Cuáles son? Primero, estarán como objeto de las relaciones jurídicas los bienes materiales e inmateriales, corporales e incorporales, presentes o futuros, inmuebles o muebles. Eso es una categoría, solo una. En segundo lugar están las acciones u omisiones del hombre, que se traducen en prestaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces, objeto de las relaciones jurídicas, los bienes materiales, inmateriales, corporales, incorporales, presentes, futuros. Y en segundo, acciones u omisiones traducidas en prestaciones. Dare, facere, non facere. ¿Hay un tercer objeto? Sí. Las cosas, la conducta, la propia persona, en algunos de sus atributos, no en el concepto del Código Austriaco, por favor.
En nuestra legislación la misma persona puede ser objeto, pero no considerado como hombre, sino en uno de sus atributos y cualidades. Eso que nosotros llamamos derechos de la personalidad, y es algo mucho más grande como los derechos humanos. También pueden ser objeto de las relaciones jurídicas otras personas, como los menores, los interdictos, las personas colectivas. Todos estos elementos pueden ser objeto de una relación jurídica, que son más entidades materiales e inmateriales sobre el cual recae un interés que es tutelado por el ordenamiento jurídico. A nosotros en esta materia nos interesa estudiar los bienes. Punto 2. Noción de bien en función del objeto de la relación jurídica. ¿Qué elementos materiales o inmateriales pueden ser considerados bienes? En principio debemos saber que todos aquellos elementos que satisfacen necesidades humanas y que tienen un valor económico entran en la categoría de bienes. Aquí hay una disquisición. ¿Realmente todos esos elementos son bienes? No. ¿Pero por qué? Porque hay algunos elementos de la naturaleza que satisfacen necesidades humanas que no se consideran bienes. Por ejemplo, el oxígeno y el sol. ¿Por qué? Porque existen en demasía, porque el hombre no puede aprenderlos, no son susceptibles de ser totalmente controlados, por ende no tienen una valoración. Satisfacen necesidades humanas, pero no entran en la categoría de bienes. Obviamente el día de mañana que alguien pueda envasar el sol, poner rayos de sol en un envase y distribuirlo para evitar el gasto de la energía eléctrica, usándolo de noche o la energía solar en los calefones, en ese entonces, cuando se pueda medir, cuando se pueda mensurar, captar, dominar, sí, por supuesto que sí. Antes no. ¿Por qué? Pues reitero nuevamente, existen en demasía, ¿verdad? No están totalmente controlados. Entonces se hace necesario distinguir entre el concepto cosa y el concepto bien. Cosa es un concepto genérico. Es todo lo que existe en la naturaleza, incluido el aire, el sol, el agua de los ríos, mares, esto que existe en abundancia. En cambio, bien es aquello que, siendo una entidad material o inmaterial sobre el cual se cae un centro de interés jurídico, merece tutela jurídica. ¿Por qué? Porque satisface necesidades humanas, además es susceptible de ser apropiado y tiene un valor económico, es un bien. ¿Por qué es importante diferenciar esto? ¿Por qué es importante este distingo entre cosas y bienes? En el lenguaje ordinario esto casi no tiene trascendencia alguna. Muchos creen y están convencidos de que bien y cosa sirve para referirse a aquella entidad material o inmaterial que es centro de tutela jurídica. Pero en materia jurídica tenemos que ser más puntillosos. Entender cosa como sinónimo de bien no es unánimemente aceptado. Hay juristas que dicen que desde el punto de vista del derecho, el término bien tiene una validez jurídica, mientras que no tiene trascendencia jurídica alguna el vocablo cosa. Es decir, da lugar o hace entender a elementos ajenos al derecho. El vocablo bien
comprende a todos los elementos del mundo exterior sobre los cuales recae la actividad del hombre. Obviamente que no sea el ser humano. Son bienes todo lo que existe en el mundo exterior al hombre, sobre el cual éste despliega una actividad económica. Este concepto busca desplazar, eliminar la noción de cosa. Es decir, el concepto de cosa que estuvo muy vigente en muchos doctrinarios durante muchísimos siglos, debe salir del término jurídico. Justamente por esta razón. Biondi Biondo explica que algunos hacen alusión al concepto de cosa y lo usan solo para referirse a entidades corporales, que son individuales distintas al sujeto. En cambio, cuando usan el vocablo bien, se refieren a las ventajas, réditos, utilidades que obtiene de manera directa e inmediata un sujeto o alguna entidad material o inmaterial. El criterio de considerar el vocablo cosa como sinónimo de bien, entonces tiene diferencias sustanciales y no es comúnmente aceptado. El bien sí tiene una validez jurídica, mientras que la cosa no. La cosa hace alusión a términos, a elementos ajenos al derecho. Por ende, se entiende bien a todos los elementos del mundo exterior sobre el cual se cae la actividad del hombre y que no sea el ser humano. Así de simple. Biondi Biondo habló de eso y muchos dicen que después de esa concepción clara, utilizan el vocablo cosa para referirse a aquellas entidades corporales que gozan de materialidad, que son mensurables y que solo pueden ser comprendidas por la inteligencia humana. Eso es el concepto de bien, perdón, creo que dije cosa. Cosa es entidades corporales que gozan también de materialidad, ocupan un lugar en el espacio y son mensurables. La diferencia está en la inteligencia de la aprehensión. Nuestro Código Civil utiliza indiscriminadamente bien o cosa, no se hace muchos problemas. Más, dice, son cosas los bienes y bienes las cosas, igual que el Código Civil argentino. No hay un tratamiento muy sesudo al respecto. Entonces nosotros ya sabemos que debemos entender por cosa, para ir cerrando esto, a todos los elementos que existen en la naturaleza excepto el hombre. En cambio, bienes son aquellas entidades que son susceptibles de brindar una utilidad al hombre, que se expresan en un valor económico y son susceptibles de apropiación. Por lo tanto, todos los bienes pueden ser cosas, pero no todas las cosas bienes. Entonces, de todo esto, para sacar un concepto de bien, se podrá decir que son bienes todas aquellas entidades materiales o inmateriales que son centro de un interés jurídico, que merecen tutela jurídica en tanto y en cuanto satisfagan necesidades humanas, tengan un valor económico y sean susceptibles de ser apropiados. Eso es bien. Eso es lo que debemos entender por el bien. 3. Análisis del término cosa. Es una polémica muy ardua, llevó a dos corrientes.
la doctrina alemana e italiana a que discutan sobre algunas peculiaridades. La doctrina italiana, con el autor Biondo que hemos analizado, Nicola Ferrara, dicen que para estar en presencia de un bien, primero tiene que existir una sujeción jurídica al titular. El bien es aquella entidad material o inmaterial que es susceptible de estar sujeta o estar sometida a un sujeto por cualquier título. Todo aquello que no esté sometida al sujeto es cosa. Por eso es que no puede ser bien las nubes, el sol, la lluvia, no hay una sujeción jurídica. En segundo lugar, deben tener capacidad de satisfacer necesidades económicas. Esto implica que solo aquellas entidades que tienen la virtud o la aptitud de poder satisfacer necesidades económicas de orden económico entran en la categoría de bienes. Los que no son cosas se quedan en la categoría de cosas. Y lo que no es cosa ni bien, ¿qué es? Es persona. La tercera condición es que esta entidad es material o inmaterial, pero autónoma. Es decir, debe tener una individualidad propia, distinta del sujeto o del elemento en que se encuentra. Porque si no tiene esa autonomía, no entra en la categoría de bien. Solo es una parte del bien. La cuarta condición es que no importa que no exista en el presente, pero que puede existir en el futuro. Punto 4. Los requisitos del bien en sentido jurídico. Los requisitos son, primero, del bien. Tiene que ser una entidad material o inmaterial. Segundo, tiene que satisfacer necesidades humanas. Tercero, tiene que tener un valor económico, valor de uso o valor de cambio. Cuarto, tiene que existir la posibilidad de ser apropiado. Tiene que haber una sujeción jurídica a una persona. Si no cumple estos requisitos, no estamos en presencia de un bien, sino estamos frente a una cosa o personas. Clasificación jurídica de los bienes. Punto 5, según sus cualidades físicas o jurídicas. La escuela clásica francesa, en su clasificación era muy simplista. Tomaba solamente ciertas cualidades de los bienes, y a partir de ahí trataba de elaborar la teoría. Pero hay una clasificación mucho más amplia, más extensa, que no solo abarca las categorías en materia civil, sino todas las ramas del derecho. Por eso es que, tomando en cuenta sus cualidades físicas o jurídicas, se ha dividido a los bienes en corporales e incorporales, fungibles y no fungibles, que empezamos a verlo ya. Bienes corporales o corpóreos e incorporales o incorpóreos. Según sus cualidades físicas o jurídicas, se clasifican en bienes corporales y bienes incorporales, partiendo esta distinción de la tangibilidad o intangibilidad de los bienes. Es decir, que tome en cuenta sus cualidades físicas, pero también tome en cuenta ciertas cualidades jurídicas. Esta idea proviene del derecho romano, que luego fue heredado por el derecho francés, que estuvo vigente en el Código Civil de 1804. Y decía, igual que lo hacía Gallo, que son cosas corporales o materiales aquellas que son susceptibles de ser percibidas por el sentido del tacto, es decir, ocupan un lugar en el espacio y se expresan en un volumen.
Para ellos eran cosas incorporales, incorpóreas o inmateriales aquellas entidades no percibidas por el sentido del tacto y por lo tanto no ocupan un lugar en el espacio, porque no tienen un volumen y no son susceptibles de ser aprehendidas. Dentro de esta teoría, Gallo entendía por bienes incorporales a los derechos, como el derecho de usufructo, el derecho de servidumbre, derecho de crédito. El único derecho que no era incluido como bien incorporal era el derecho de propiedad. ¿Y esto por qué? Porque para Gallo este derecho estaba en una situación especial. Porque si bien era un derecho, y el derecho de propiedad normalmente recae sobre cosas corporales, de manera que entre el derecho y la cosa hay una identificación íntima. Entonces el derecho de propiedad se convertiría en un bien de carácter corporal. El derecho se fusionaba en la misma cosa sobre las cuales recaía. Esa concepción actualmente es diferente. Ahora se conoce como bienes corporales a aquellas entidades que pueden ser percibidos por cualquiera de los sentidos, no solamente por el tacto, sino por cualquiera otro de los sentidos. Y son susceptibles de ser medidos, apropiados, dimensionados. El ejemplo claro está en las energías. ¿Se pueden apropiar? ¿Se pueden medir? ¿Se pueden ponderar? Por supuesto que sí. El kilowatt hora a determinado precio. La cantidad de gas que sale que pasa por determinado medidor para su consumo a determinado precio. Entonces las energías también son bienes corporales. Energía eléctrica, energía lumínica, energía fonética, en fin. Encuadran en el concepto de bienes, pero bienes corporales. ¿Y qué son los bienes incorporales, también llamados inmateriales o incorpóreos? Son entidades que no son susceptibles de ser percibidos por ninguno de los sentidos, solo son comprendidos por la inteligencia humana. Solo la inteligencia le da un valor económico, satisface sus necesidades, tiene una titularidad sobre ellos. Dentro de estos bienes incorpóreos cae toda la producción del intelecto humano, obras literarias, artísticas, científicas, literarias, culturales, poema, música, inventos, marcas, patentes, rótulos, actos teatrales, guiones, todo eso, libros. Son bienes incorporales, son inmateriales o incorpóreos, pero siguen siendo bienes. ¿Los derechos entrarán en la categoría de bienes incorporables? Recordemos que Gallo indicaba que todo aquello que era susceptible de ser percibido por el sentido del tacto eran bienes corporales. Es decir, podía apropiarse. En cambio, los derechos entran en la categoría de bienes incorporales, excepto, ya lo hemos dicho, el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque se identifica con el objeto. Actualmente eso no va. Esto es bajo la óptica de Gallo. Actualmente eso no se acepta. No es posible que los derechos entren en la categoría de bienes incorporales. ¿Por qué? Porque los derechos confieren poderes, facultades, prerrogativas y no implican algo que sea una creación del hombre. Sin embargo, ese no es el criterio del derecho privado de corte francés, o alemán o italiano. En el sistema occidental se considera los derechos, incluido el derecho de propiedad, como bienes incorporables. Y en eso están pues los derechos de antícresis, servidumbre, usufructo, uso, habitación. Solo la inteligencia humana los entiende, los comprende. Los bienes inmuebles incorpóreos se refieren estrictamente
a estos derechos. Y están sometidos a un régimen general. La única diferencia, la única distinción entre inmuebles y muebles es el régimen jurídico, que es casi idéntico. El régimen jurídico de los bienes corporales es prácticamente el mismo. Y el tratamiento de los bienes incorporales, ¿cómo es? Es completamente distinto. No se puede aplicar reglas de marcas al tratamiento de, por ejemplo, de música o de materia literaria, rótulos, dibujos, modelos arquitectónicos. Estos tienen una categoría totalmente distinta. De manera que regular los bienes incorpóreos es completamente distinto por su estructura, además también distinta, absolutamente diferente. Esto atrae problemas, por supuesto que sí. El gran problema de los bienes incorpóreos es que se habla de los derechos sobre otros derechos, como por ejemplo el usufructo. Se ha visto que es absurdo pensar que un poder sea objeto de otro poder, una facultad sea objeto de otra facultad. Eso teóricamente parece inadmisible. Sin embargo, en la vida real se da. De tal manera que los derechos sobre otros derechos se constituyen también en bienes incorporales. Y los títulos valores mercantiles o comerciales, documentos de crédito, títulos de crédito, ¿qué son? Bueno, digamos primero que son aquellos que se expresan en documentos especiales, cuyo contenido tiene detallado un derecho de crédito patrimonial. Normalmente, estas se expresan en un cheque, una letra de cambio, pagaré. Jurídicamente son considerados negocios jurídicos unilaterales, algunas veces recepticios, otras veces no recepticios. Todas ellas contienen promesas de cumplimientos de conocimiento de deuda. De acuerdo al concepto dado, estos títulos valores son bienes. ¿Por qué? Porque son entidades sobre las cuales recae un centro de interés, merece tutela jurídica y hay apropiación. Pero ¿qué clase de bienes serán? ¿Corpóreos o incorporales? Un título valor no es creado para el sujeto, sino que son formularios especiales. El documento firmado por el puño y letra del girador, en su naturaleza, es un bien mueble corpóreo, pero en su contenido es un crédito, tiene un crédito, contiene un crédito, y este crédito es un bien mueble incorpóreo. ¿Cuál de las reglas se aprobará? ¿La de los bienes corpóreos o de los bienes incorpóreos? Esta disyuntiva no tiene una aceptación general, no hay un criterio que se haya impuesto a otro, no hay unanimidad entre los juristas. Sin embargo, la mayoría de los autores consideran que los títulos valores, al igual que el dinero, son bienes muebles corporales. La pregunta de rigor: ¿por qué hay que aplicar la regla de los bienes muebles corporales, aunque el documento literal y autónomo es incorpóreo? La escuela moderna sostiene que hay que aplicar la regla de los bienes muebles corporales porque el tenedor es el titular del derecho y puede ejercitar el contenido literal del documento, aun cuando el patrimonio incorporal no le pertenezca o le pertenezca limitadamente, porque el tenedor es el titular. Como es sabido en materia de bienes muebles, la posesión de bienes muebles corporales vale por título de propiedad. Lo que es incorpóreo, jurídicamente se considera corporal. 6. Bienes específicos genéricos y de género limitado.
Este cisma, esta escisión entre bienes genéricos, específicos genéricos y de género limitado, básicamente es la distinción entre especie y género. ¿Qué son bienes específicos o individualizados? Son aquellos en los que existe una descripción pormenorizada de sus caracteres más internos, más intrínsecos, y que permite su individualización frente a otros o al lado de otros semejantes. Cuando esa descripción penetra en las características del bien, se dice que es un bien específico. ¿Por qué? Porque goza de individualidad. Técnicamente se llama bien de cuerpo cierto y determinado. En cambio, los bienes genéricos son aquellos en la que la determinación de sus cualidades no es individualizada. En estos se describen únicamente ciertas cualidades genéricas o específicas, pero no la individualizan. ¿Por qué? Porque hay otras que son semejantes. El ejemplo es el inmueble ubicado en la calle Balivián, 1277 de 500 metros cuadrados, 2 plantas, inscrito en la partida de derechos reales bajo el folio real número tanto, código catastral tanto. Eso es un bien de cuerpo cierto y determinado. En cambio, un automóvil, en el término genérico especie automóvil, se entiende que la explicación es demasiado vaga. Es un bien genérico. Obviamente con individualidades propias, 4 ruedas, un motor, pero marcas, modelos, colores, nada de eso. Y la característica de lo genérico es que, de acuerdo a como decían los romanos, el género nunca perece. Genus non perit. Lo específico sí perece. Lo genérico no. Jamás. Muchos caben preguntarse, ¿y qué son los bienes de género limitado? Hay una categoría intermedia llamada bienes de género limitado, y es un conjunto de bienes en los que hay una adecuada individualización, pero esa cantidad no se individualiza. Por ejemplo, 50 caballos de la hacienda, los 32 porcinos. Es un género limitado. No pueden ser más de 50 ni de otra hacienda. No pueden ser los porcinos, sino los que están en determinado lugar. No hay una individualización particular. No se dice a este caballo que tiene estas características, este color, esta alzada, esta cruz, nada de nada. A los bienes de género limitado también se aplican las reglas romanas anterior. Genus non perit, el género no perece, a no ser que perezca todo el género, obviamente. Viene una epidemia, fallecen los 32 cerdos, los 50 caballos y obviamente el género sí ha perecido en el caso específico y para las personas específicas, porque siempre va a haber caballos en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. Entonces, ¿cuál es la utilidad de hacer estas distinciones entre cosas de cuerpo determinado y genéricas y de género limitado? Esto tiene una variedad y utilidad importantísimas. Cuando se transfieren cosas de género cierto y determinado, bienes específicos, no solo surgen obligaciones, sino también se transfiere derecho de propiedad. Solo se pueden transferir bienes de cuerpo cierto y determinado. Ahí surgen los efectos reales. En cambio, si transmitimos género, el género no se transfiere, no se vende. No se puede vender un terreno sin determinar dónde, cuándo, cómo, límites, nada de nada. Entonces, lo que sucede es que cuando se enajena o transfiere el género, no opera la transferencia.
solo surgen obligaciones de hacer. El género se especifica en el momento en que se individualiza, y en ese momento solo va a operar la transferencia del derecho de propiedad. ¿Pero se puede vender un género limitado? Por supuesto que sí. Los 50 caballos, los 32 cerdos, las 3 gallinas. No hay problema. Se puede venderlo. Pero hay una peculiaridad. Cuando se trata de cosas genéricas, no se puede alegar la pérdida de la cosa debida. No se puede alegar la causa extraña no imputable. ¿Por qué? Porque el género no perece. Obviamente, hemos dicho, a no ser que se trate de un género limitado. Otra cosa es que, ¿qué sucede cuando se trata de bienes de cuerpo cierto y determinado? Y sí, ahí se produce una causa extraña no imputable. Claro que ahí sí se puede alegar la pérdida o imposibilidad sobrevenida de ejecutar la prestación debida, que por ende el deudor se va a liberar, no obstante de no haber cumplido la obligación, lo que nunca va a ocurrir en las llamadas obligaciones genéricas, porque en estas siempre el deudor ha de tener que cumplir con otras cosas de calidad media idénticas a la debida, ni de mejor calidad ni de la peor calidad. 7. Bienes fungibles e infungibles. ¿Qué son los bienes fungibles? También se llaman sustituibles, reemplazables. Son aquellos bienes que pueden ser reemplazados o sustituidos por otro. Los dos tienen el mismo valor liberatorio. Ocupan la misma situación jurídica. Los bienes son fungibles porque cuando pertenecen a una misma categoría son idénticos. Nuestro Código Civil en el artículo 78 dice cosas fungibles. Son fungibles las cosas del mismo género que ordinariamente se determinan por peso, número o medida y pueden sustituirse unas por otras. Segundo, las cosas fungibles tienen entre sí el mismo valor liberatorio en el pago, salvo voluntad diversa. Entonces, se impone saber bien qué es fungibilidad. Es la relación de cambio de un bien por otro. Un bien entra y otro sale. Al ser del mismo género no hay inconveniente. Obviamente que se tome en cuenta el peso, el volumen, la calidad, la medida. ¿Para qué? Para que, como dice el código, tenga el mismo valor liberatorio en el pago. En cambio, son bienes infungibles aquellos que no tienen el mismo valor liberatorio en el pago, porque no pueden sustituirse uno por otros. ¿Por qué? Porque no pertenecen a la misma categoría. No pueden. Hay cosas diferentes que no pueden avanzarse. Un libro por, no sé, un videojuego, no tienen el mismo valor liberatorio. Entonces, ¿qué determina la fungibilidad? Normalmente se dice que la fungibilidad tiene que ver con la cantidad. Si una determinada cantidad es idéntica a otra cantidad, entonces son fungibles. Por ejemplo, 300 metros de terreno de un bien inmueble serán fungibles con otros 300 metros de terreno, pero esto no denota la fungibilidad, porque un terreno puede estar ubicado en un lugar muy bueno y el otro no tanto. No obstante, tener la misma cantidad no lo hace fungible. ¿Qué otro elemento cuenta entonces? El hecho de que un bien pueda sustituir a otro no es índice
para decir que sean fungibles, porque la fungibilidad depende esencialmente de pertenecer a la misma categoría. Es decir, el problema de la sustitución se da porque no pertenecen a la misma categoría. Pueden sustituirse unas a otras aunque no pertenezcan. En tercer lugar, la valoración no implica fungibilidad. Dos bienes, por más que pertenezcan a la misma categoría o a otra, pero también puede ser que tengan el mismo valor, no significa que tengan fungibilidad. En el ejemplo se podría decir que dos grabadoras tienen características comunes, pero no son fungibles. ¿Por qué? Porque la calidad intrínseca de cada una es absolutamente diferente. Entonces, ¿de qué depende la fungibilidad? La fungibilidad y obviamente la infungibilidad no siempre dependen de la naturaleza, sino también muchas veces de la voluntad de las partes. Por esa razón, el artículo 78 en el parágrafo segundo dice, salvo voluntad diversa, salva voluntad de las partes. La autonomía de la voluntad puede hacer que bienes que son fungibles por acuerdo de partes se vuelvan infungibles, y a la inversa puede hacer que bienes infungibles por su naturaleza sean fungibles. Puede suceder que si las partes desean cambiar algo porque a ellos les conviene internamente, lo acepten. Entonces opera la fungibilidad. ¿Pero para qué se estudia esto? Fundamentalmente para aplicar a determinados contratos. La fungibilidad, por ejemplo, se aplica al antícresis, el comodato, arrendamiento. Solo puede darse cosas infungibles. ¿Por qué? Porque se tiene que devolver la misma cosa. La misma cosa, no otra cosa diferente. El anticresista, el arrendatario, el comodatario tiene que devolver lo mismo. En cambio, en el mutuo, préstamo de consumo se cae sobre cosas fungibles. Va a devolverme la misma cantidad, calidad, peso y medida, pero no específicamente eso, o las cosas consumibles. ¿Tienes miedo? El dinero es un bien fungible. Si alguien le presta a otro $10,000, puede devolverle siempre los $10,000, pero sin interesar los cortes. ¿Por qué? Porque son infungibles. Basta que sumen los 10,000 y punto. Uno va a pretender, no, yo te he dado un billete de 100, me tienes que devolver uno de 100. No, te doy 2 de 50. O 10 de 10. Ahí está la utilidad que tiene saber la fungibilidad e infungibilidad. Bienes consumibles e inconsumibles. ¿Qué se entiende por bienes consumibles? Son aquellos que desaparecen con el primer uso que se hace de ellos. Dicho de otra forma, son bienes consumibles aquellos que prestan su utilidad, destruyéndose, desapareciendo, agotando su sustancia. Ejemplo, los alimentos, las bebidas, la energía eléctrica, la energía calórica, lumínica. En cambio, los bienes inconsumibles son, otros los llaman bienes de utilización directa, reiterada, prolongada, son aquellos que resisten un uso prolongado, continuado, sin destruirse, aunque luego de cierto tiempo puedan volverse inútiles, desaparecer.
¿Qué caracteres debe tener ese consumo? Características. El consumo puede ser material o físico. Eso se da en los alimentos, bebidas, energías. Ese es un consumo absoluto. Pero también puede haber un consumo jurídico relativo. Cuando se realiza un acto de disposición por el titular, no desaparece materialmente, sino que se traslada a otro. Esto ocurre con el dinero. El dinero es un bien corporal, consumible, pero no es de un consumo natural, sino que es simplemente jurídico. Cuando se habla de consumibilidad, muchos creen que podría dar lugar a pensar que se destruye o desaparece la materia. Es sabido que la materia no se destruye, solo se transforma. Por eso es que algunos dicen que la consumibilidad no es más que la transformación de una cosa por otra. En cambio, la inconsumibilidad implica que el bien o los bienes no se transforman en su utilidad, en su valoración económica social. El artículo 79 habla de cosas consumibles. Son consumibles las cosas que se destruyen o desaparecen con el primer uso que se hace de ellas. Entonces, para ir entendiendo mejor, ¿qué relación existe entre la consumibilidad y la fungibilidad? No se puede confundir, no caigamos en ese error. Muchos creen que es lo mismo, porque si uno consume y entrega al otro es porque este sustituye al primero, pero no es así. La fungibilidad depende de que dos cosas sean idénticas por pertenecer a la misma categoría. En cambio, la consumibilidad no depende de ello, sino de que la naturaleza de la cosa permita su desaparición con el primer uso que se hace de ella. Sería absurdo pensar que una grabadora, un televisor, desaparezca con el primer uso. Esto tiene gran importancia para diferenciarlo. Hay contratos que pueden recaer sobre cosas consumibles, como el mutuo. En cambio, hay contratos que no pueden recaer sino en una cosa inconsumible, como el arrendamiento anticrisis. Punto 9. Bienes deteriorables y no deteriorables. ¿Cuáles son los no deteriorables? Aquellos que con su uso no experimentan una desmejora, que al final de usarlas uno puede devolverlas. Obviamente el uso continuado puede volverlas inservibles. Los bienes deteriorables se deterioran con el uso, no siempre con un uso continuado, ¿no? No son eternos. Cumplen la función para la cual han sido creadas. No es que se destruyen, ojo. Esto demuestra, no se destruyen, demuestra que es una subclasificación de los bienes no consumibles, pero tomando en cuenta su naturaleza, se desmejoran, se deterioran, cumplen una función menor a la originalmente pactada. Esto hay que ver el lapso de tiempo, porque un auto se deteriora, por supuesto que sí, pero no es inmediato, por más chinito que sea, no es inmediato. Un año, 2 en estos. Un auto japonés de marca reconocida, pues tenemos para muchos años. Los bienes no deteriorables son aquellos que resisten a un uso prolongado. Tampoco se podría decir que jamás se van a destruir, pero no se deterioran fácilmente. ¿Y esto de qué depende? Muchos dicen del transcurso del tiempo. Todo bien se deteriora con el transcurso del tiempo, pero fundamentalmente del uso que se haga de ella.
Si se usa continuamente, habrá mayor rapidez en su deterioro. Si no se usa mucho, el deterioro será mucho más lento. Un anillo. Un anillo puede durar muchos, pero muchos años, pese al uso continuado. ¿Esto qué importancia tiene para el mundo del derecho? ¿Qué nos trae? ¿Por qué nos debe importar? Esto tiene importancia en los contratos de antícresis, de arrendamiento, pues el arrendatario tiene que devolver la cosa recibida en el estado en que se encuentra. El derecho entiende que no corre con los deterioros por el uso normal. Esto en la práctica no se da así, porque la antícresis es una utilización de un dinero para devolverlo en su totalidad, entendiendo que los intereses son aprovechados por el propietario y que le sirven al anticresista para vivir. Pero definitivamente se le entrega un bien y debe entregarlo en la misma forma que lo ha recibido. Punto 10. Bienes presentes y bienes futuros. ¿Qué son los bienes presentes? Son los que en este momento existen, ahora, ya, tienen una presencia real. Esto tiene su importancia porque pueden ser objetos de una relación jurídica, ipso facto. Cuando se trata de bienes presentes, se puede realizar disponer libremente esos bienes. Y uno de los requisitos de la prestación de dar es que el bien exista. En cambio, los bienes futuros son los que no existen en este momento, en que se hacen alusión. Pero hay una gran probabilidad de que exista en el futuro. Las cosechas, la construcción de un edificio, un sueldo, son bienes futuros. Estos bienes tienen como característica que se trata de bienes futuros, por lo tanto, jamás transfieren un derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque lo que no existe no se puede transferir. Solo generan obligaciones de hacer para que en lo futuro, cuando llegue a existir, recién se produzca esa transferencia. Esta clasificación es fundamental para eso. Los bienes divisibles son aquellos que materialmente es posible hacer una transformación o fraccionamiento. Materialmente. Muchas veces jurídicamente no todos los bienes son divisibles. Esto se va a ver bien especialmente en la herencia de un bien familiar. En número impar o número primo, por Dios, conflicto. ¿Cuál es el concepto de los bienes divisibles? ¿Cómo entendemos? Son aquellos que pueden transformarse en partes conservando cada parte su función, su valoración económica social. El dinero, un quintal de papas, de arroz, de habas, azúcar. Su partición no va a alterar su naturaleza. El bien sigue cumpliendo la finalidad para la cual está destinado, aun cuando sea fraccionable. En cambio, los bienes indivisibles son aquellos que por su naturaleza o por acuerdo de voluntades o por imperio de la ley no son susceptibles de fraccionamiento o división. ¿Por qué? Porque cuando se fraccionan o dividen, dejan de cumplir la función económica social para la cual estaban destinados. Ya no sirven, en otras palabras. O además pueden afectar, o bien, mejor dicho, pueden afectar el interés del acreedor o del titular del derecho. Si un traje es fraccionado, no cumple la misma función. Si se fracciona una grabadora, tampoco. Seguramente que no. Entonces, ¿de qué depende la divisibilidad o indivisibilidad de la cosa?
fundamentalmente de la naturaleza de las cosas, pero también de la autonomía de la voluntad. Puede suceder que bienes divisibles se conviertan en indivisibles. Si dos personas adeudan a un tercero de manera indivisible, pero por acuerdo de voluntades hacen que se vuelva la deuda divisible, perfecto, la autonomía de la voluntad se impone, no hay que discutir, siempre y cuando el tercero acreedor esté de acuerdo con eso. La importancia de distinguir entre bienes divisibles e indivisibles es fundamental cuando se tiene que pagar o cumplir por partes, cuando se fracciona la obligación de pagar. Bienes muebles. ¿Qué son los bienes muebles? Son aquellos que tienen la capacidad de trasladarse o poder ser trasladados de un lugar a otro. ¿Por qué? Por razón de la naturaleza, tamaño, peso. Un celular, una grabadora, zapatos, moto, auto. O los animales. Bueno, a los animales les dicen semovientes. O la energía natural. ¿Se traslada? Por supuesto que sí. La energía eléctrica, calorífera, gasífera. Ahora las energías que están bajo el detalle de las redes inalámbricas, Wi-Fi, Internet. Veamos qué dice el Código Civil al respecto. Artículo 75. Bienes inmuebles. Primero, son bienes inmuebles la tierra y todo lo que está adherido a ella natural o artificialmente. Segundo, son también inmuebles las minas, los yacimientos de hidrocarburos, los lagos, los manantiales y las corrientes de agua. Artículo 76. Bienes muebles. Son muebles todos los otros bienes. Se incluyen entre ellos las energías naturales controladas por el hombre. Artículo 80. Cosas indivisibles. Primero, son indivisibles las cosas que no pueden fraccionarse sin alterar su sustancia con respecto al todo. Segundo, se consideran también indivisibles las cosas que no pueden fraccionarse por disposición de la ley o la voluntad humana, aunque de hecho sean pasibles de división. Fíjense, este artículo es muy interesante porque le da una fuerza a la voluntad humana, traducida obviamente en un consentimiento entre partes. Punto 11. Clasificación de los bienes según la relación recíproca de las cosas. Cosas simples y cosas compuestas, o también llamadas complejo de cosas. ¿Qué son cosas simples o cosas únicas? Son aquellas que cumplen una función económica social y por lo tanto merecen una valoración en la relación jurídica. Y están compuestas por una sola unidad. Ejemplo, una mesa, pupitres. En cambio, cosas compuestas son aquellas que para cumplir esa función económica social y obviamente para tener una valoración social, están compuestas de varios elementos. En la ilustración hemos hablado de automóviles, de grabadoras, de celulares. Todos los elementos se integran de tal forma que hacen en conjunto, crean en conjunto la utilidad. Separados no sirven, dejan de cumplir la función esperada. Lo que caracteriza este conjunto de cosas es que las distintas unidades pueden pertenecer a un solo sujeto o pueden pertenecer a varios sujetos. Puede haber varios titulares de la cosa compuesta o también llamada complejo de cosas, pero donde cada uno sea propietario de un elemento dentro de la edificación. Los bienes inmuebles
construcciones o edificaciones son bienes simples o son bienes complejos o compuestas. A la luz del derecho, obviamente. La doctrina moderna reconoce que las edificaciones, como se compone de varios elementos, acero, cemento, ladrillos, piedra, es un complejo de cosas o cosas compuestas. La titularidad de ellos variará específicamente en el aporte de cada uno de los considerados dueños. 11.2 Cosas principales y cosas accesorios. ¿Qué son las cosas principales? Son aquellas que tienen una autonomía propia. Cumplen una función económica, social por sí solas, no requieren de otro bien. Para cumplir esa función se bastan ellas solas. Un inmueble, el automóvil, las grabadoras, son bienes principales. En cambio, los bienes accesorios son aquellos que cumplen una función de servicio u utilidad, ornamento, en algunos casos, a favor de otro bien. Es decir, per se no cumplen una función, sino que están adheridas a otro bien. En el caso de los relojes antiguos, ahora aunque todavía se sigue utilizando, yo lo hago, las manillas del reloj contribuyen como cosa accesoria a dar una finalidad, un uso, un valor. Las cosas accesorias tienen características determinadas. Es conocido, es sabido, si no lo aprendemos ya, de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, lo accesorio por ser tal, se añade, se alinea frente a lo principal. Por lo tanto, se presume que el que es dueño de lo principal también es dueño de lo accesorio. Obviamente es una presunción juris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Lo accesorio es independiente. No siempre. Porque pueden hacer actos únicamente de lo accesorio sin afectar lo principal, desde el punto de vista jurídico. Hay bienes jurídicos, hay bienes que no obstante que se constituyen en simplemente accesorios, sin embargo son susceptibles de realizar actos jurídicos sobre ellos, sin afectar lo principal. Pero contrariamente, cuando se afecta a lo principal, se afecta a lo accesorio. Ahí sí hay una estrecha ligazón entre lo accesorio y lo principal. Para ilustrar esto, una deuda puede tener como accesorio un derecho de garantía. ¿Se podrá accionar ese derecho de garantía? Por supuesto. ¿Se podrá quitarlo? Por supuesto que sí. Pero lo accesorio sigue inerme. En cambio, si se afecta a lo principal, no accesorio. Si se afecta a lo principal, lo accesorio pierde eficacia. Accessio sequitur principale. Frutos, gastos y mejoras. ¿Qué es un fruto? El fruto es toda utilidad, toda ventaja o provecho que obtiene una persona de un bien mueble o inmueble sin agotar su sustancia. Hay tres clases de fruto: los frutos naturales, los frutos civiles y los frutos industriales. Veamos los frutos naturales. Se llaman así aquellos producidos por la naturaleza, como la cría de los animales, arbustos, plantas. Surgen espontáneamente o bajo un cuidado. Los frutos civiles son los producidos por los bienes. Son aquellas utilidades, réditos que producen los bienes. Por ejemplo, los alquileres. Los alquileres son generados por bienes inmuebles o bienes muebles. Producen el dinero. El dinero produce fruto, por supuesto que sí.
el interés. ¿Qué son los frutos industriales? Son aquellos generados por el trabajo del hombre. En los frutos naturales no hay intervención del hombre, no es que no hay. Podría no haberlo, pero en los industriales se produce una actividad lucrativa de parte del hombre. La cría industrial de aves, ahora de gallinas, de cerdos. No se puede confundir nunca fruto con producto. Entonces veamos qué es producto. El producto es la ventaja o utilidad que obtiene una persona de otro bien, pero agotando su sustancia. No hay producto cuando se trata de una sustancia renovable. Solo hay producto cuando se trata de una sustancia no renovable. Tampoco se debe confundir gastos con productos. Los gastos tienen tres categorías que normalmente se denominan como pérdida sufrida por una persona, por alguna situación determinada. Las clases de gastos son gastos ordinarios, gastos necesarios y gastos extraordinarios y suntuarios. Veamos primero los ordinarios. Se llaman así aquellos que se realizan en un bien y tienen la finalidad solo de conservación de dicho bien. ¿Para qué? Para evitar su deterioro. Son gastos ordinarios los gastos de mantenimiento en los ambientes de un inmueble, pintado, revocado, fachada, limpieza, arreglo de techos, tejados. Gastos necesarios son aquellos que buscan incrementar el valor económico de un bien. Busca aumentar el valor. Se amplía una habitación, se cambian las ventanas, se ponen unas ventanas más bonitas, las puertas. Son gastos necesarios. Los gastos extraordinarios o suntuarios son aquellos que solo buscan el lujo, la comodidad. No son necesarios. Satisfacen apetencias de orden espiritual, vanidosos. Construir una piscina. Una casa puede funcionar, puede estar bien sin una piscina, sí. Construir una caída de agua. Estos gastos, los gastos suntuarios, no son indemnizables. No se puede pretender que un arrendatario anticrecista haga un gasto de esa naturaleza y pretenda que el propietario le cancele. Las mejoras, ¿qué son? Las mejoras ordinarias son las que buscan incrementar el valor de un bien. Y las mejoras extraordinarias son las que evitan la desaparición del bien. ¿Qué ejemplo? Un vehículo tiene un determinado motor. Está mal, está echando humo, seguramente tiene un encamisado 0.75, necesita pues una mejora extraordinaria. Hay que sustituir para evitar la desaparición del bien. En cambio, si ese motor hubiera estado en 0.5, se podía haber hecho una rectificación. Esa es la diferencia entre diferencia con gastos. Según su apropiabilidad o en razón de su pertenencia. Por su apropiabilidad. Se clasifica, hay que tomar en cuenta la relación existente entre el sujeto y la cosa. ¿Cómo se clasifica así? Bienes apropiables. Son apropiables todos los bienes corporales e incorporales que están dentro del tráfico jurídico, llamado res in commercio. En cambio, son cosas no apropiables aquellos que no son susceptibles de ser apropiados o que tengan una titularidad, por ejemplo, las nubes, el mar continental. ¿Qué bienes serán apropiables? Los bienes inmuebles. ¿El lago Titicaca es apropiable? Sí, por Bolivia y Perú.
son apropiables. Aquellas que pueden estar afectadas o están sujetas al dominio de las personas naturales o colectivas. Ya hemos dicho dentro de ellas las cosas, las energías naturales. E inapropiables, ¿cuáles son? Las que no tienen un titular. Nadie puede alegar dominio y señorío. El sol, el aire, la brisa, el viento, existen en demasía. Están fuera del comercio humano. ¿Qué significa esto? Son resnulios o cosas de nadie. Los animales salvajes, susceptibles de caza o pesca, son cosas abandonadas, se puede apropiar uno. La clasificación de los bienes según estén o no en el tráfico jurídico se llama res in commercium y res extra commercium. Los bienes o res in commercium son aquellos que son objeto de una relación jurídica. En esta categoría están todos los bienes. En cambio, los extra comercios están fuera de esa relación jurídica. Normalmente son los bienes de dominio público, calles, plazas, caminos, puentes, bosques. Ahora muchos de esos bosques, situaciones grandes tienen dueño. Estos bienes, ¿qué clasificación admiten? Bueno, pues son bienes de tráfico restringido o bienes de tráfico prohibido. Los bienes de tráfico prohibido no pueden circular, están considerados normalmente como su circulación como delito. Armas, estupefacientes, cocaína, marihuana, crack, no sé, todas esas cosas. Clasificación por el carácter de pertenencia en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Ya habíamos dicho algo. Bienes de dominio público son los que están afectados al interés social. Estos se subclasifican en bienes de dominio público propiamente dicho y bienes de patrimonio del Estado. Departamentos, municipios, entidades públicas, dependientes del poder, centralizados o descentralizados. Y los bienes de dominio público propiamente dicho, ¿cuáles son? Son aquellos de uso directo de primer grado que pueden ser utilizados inmediatamente por cualquier ciudadano. Calles, parques, plazas, caminos, puentes, aeropuertos, terminales terrestres, teatros, puertos, ríos, lagunas, todo eso. Están fuera del comercio humano. Pertenecen al dominio originario del Estado. ¿Qué se entiende por bienes de patrimonio del Estado? Vamos terminando este tema, indicando que son bienes o muebles de segundo grado o de acceso indirecto. Están al servicio de la colectividad, pero que no todos tienen la posibilidad de una utilización directa de ellos. Estos bienes pertenecen a cualquiera de los tres poderes. Bueno, ahora tenemos 4. Municipios, prefecturas, universidades, ministerios, aduanas. Estos son bienes, tienen un tratamiento especial y por principio están fuera del comercio humano. A no ser que hayan especificaciones, formalidades específicas, directas, establecidas por ley. Y por último, ¿qué se entiende por bienes de dominio privado? Son aquellos que están dentro del tráfico jurídico, corresponden a los particulares, satisfacen necesidades privadas de manera que pueden ser embargados, rematados, utilizados, enajenados, dados en venta, uso, arrendamiento, antícresis, usufructo. Es decir, están con plena potestad del individuo. Muy bien, con esto hemos terminado el tema 2 y inmediatamente ya estamos a punto de desarrollar el tema 3 en otro video, como siempre. Muchas gracias por la atención. Permiso.